Bueno, estamos en la última clase. Vamos a tratar de darle alguna forma, más que nada para que queden preguntas. El móvil de todas estas cosas son las preguntas, en realidad, más que la respuesta. Nosotros en las clases, aparte por esta forma que tenemos de Meet, nos permite dar mucha cantidad de datos, ¿no es cierto? Pero más que los datos en sí, que los podemos buscar, lo que a mí siempre me interesó es tratar de que al final de cada clase queden preguntas que seguramente no, o son difíciles de contestar o no tienen respuesta. Creo que es lo más movilizante en este tipo de cosas, ¿no? Como siempre, por ahí les suelo decir, hay cosas eh, que yo no sé, hay cosas que no me acuerdo y hay cosas que nadie sabe. Eh, y eso es lo interesante. De lo que vamos a comentar hoy, que vamos a comentar varias cosas, porque como nos pasa siempre, nunca nos alcanza el tiempo. Como ustedes pueden ver, es muy poco lo que hemos repetido de lo que dimos el año pasado. Lo repetimos porque por ahí necesitamos repetir algo de los evangelios y demás, ¿no? Por la gente nueva, pero el resto de los temas no los habíamos dado el año pasado, ni siquiera rimado. Y bueno, fíjense qué complejo que es todo esto, ¿no? Porque mientras es el cristianismo de la época de Cristo, tenemos ciertos documentos que dijimos no eran propios de la acción de Cristo en sí, sino que eran textos apologéticos o textos históricos en cuanto al entorno, cómo habría sido la época de Cristo y demás. Pero cuando avanzamos, empiezan a aparecer, después de los evangelios, empiezan a aparecer una cantidad de textos que son muy difíciles de conciliar. Y después vienen los textos contra los textos, porque al ir estableciéndose la ortodoxia, al ir un grupo tomando el poder, la punta, y ya diciéndose a sí mismo, estableciéndose como portador de la iluminación del Espíritu Santo y sintiéndose justamente portador de esa autoridad, comienzan a escribir textos contra los otros textos. Entonces, hay una abundancia de textos a partir del siglo II, ¿no es cierto?, que contrasta con la falta de textos del siglo I, que tenemos los textos paulinos y los evangelios prácticamente, ¿no? Entonces, lo interesante, o lo que yo quiero dejar sentado en esta clase, justamente la complejidad de todos estos temas al ir avanzando el tiempo y al ir este proceso que después lleva, digamos, al establecimiento del cristianismo como esta ortodoxia, ¿no? Porque los cristianismos siguen existiendo, los diversos cristianismos siguen existiendo, de alguna manera algunos se van diluyendo, otros son combatidos por la iglesia ya con poder centralizado y son eliminados, pero hay otros, o ciertas ideas siguen y empiezan a aparecer de nuevo las herejías medievales y demás. O sea, tal vez los grupos son acallados, los grupos son eliminados, pero ciertas ideas permanecen y son tomadas después por otros grupos, ¿no es cierto? Entonces, justamente esto que estaba diciendo, ¿no? Al ir ganando terreno el grupo mayoritario de los cristianos, la llamada iglesia protocatólica, comenzará a desarrollar armas contra la heterodoxia. El problema era la heterodoxia, o sea, cuando la iglesia empieza, esta protoiglesia empieza a tomar poder, empieza a intentar establecer una doctrina única, que una sola voz sea la autorizada y desautorizar al resto de las voces que también tenían una tradición basada en Jesús y en Cristo, ¿no es cierto? Entonces, este grupo que se va instalando con mayor poder que los demás, empieza a desarrollar armas. Estas armas intelectuales
perdón que interrumpa un poquito porque estoy admitiendo gente por ahí. Estas armas intelectuales le van a servir para luchar contra la diversidad de voces. Entonces, cuando se habla de esta iglesia primitiva o volver a los orígenes, qué sé yo, de la unidad de la iglesia frente a la diversidad actual de la iglesia, se dice volver a los orígenes de la unidad. Bueno, en realidad nunca fue unida la iglesia, siempre hubo diversas voces respecto del mensaje de Cristo, cómo interpretarlo y demás. Nosotros estuvimos viendo la clase pasada el tema general de los gnósticos. Hoy vamos a nombrar algunas de estas líneas gnósticas también, y más que nada para tener en la cabeza por lo menos ciertos nombres en cuanto a estas otras formas de ver la persona de Jesús y Cristo en relación con el momento histórico y particularmente la relación entre la divinidad y el ser humano, como era su creencia, ¿no? Entonces, una de esas armas que fue elaborando, desarrollando este grupo centralizado, que va a terminar después en la llamada Gran Iglesia, fue el control de la escritura, tratar de instalarse como el único sector autorizado respecto de las escrituras. El otro es el concepto de tradición. Se supone que, o tratar de cercar ciertos elementos, seleccionar ciertos elementos que consideraban que marcaba una tradición desde Jesús hasta el momento en que esta tradición se elaboró, se terminó elaborando, ¿no? Y después la formación de cargos eclesiásticos, tratar de tener una jerarquía que marcara justamente una jerarquía de poder y que le dé autorización para decir que estaba dentro del cristianismo y que era en ese momento herético ya como una forma despectiva de ver a una opinión. Dijimos que airesis es una palabra que tenía varias acepciones, digamos, pero entre esas estaba la idea de opinión, ¿no es cierto?, o de discurso, que no tenía una connotación antiguamente negativa, sino que era como una especie de opinión más, pero que paulatinamente y a partir de modo particular, de una manera particular, a partir de este congreso de Yamnia judío, donde los judíos mismos empiezan a ver qué es lo judío y qué es herético, está por afuera, una opinión, empieza a tomarse de manera negativa hasta que, bueno, los cristianos llevan eso, dan un paso más en esa forma de ver a esa palabra, ese término, ¿no? Entonces, ante todo, tener presente que ninguna profecía de la Escritura está a merced de interpretaciones personales. Con esto es como que bajan la persiana, ¿no es cierto? Esta segunda de Pedro no se sabe, se supone que está entre el 100 y los 100, no hay precisiones sobre la época, pero sí está marcando que no cualquiera puede interpretar los textos sagrados, que para interpretar los textos sagrados tiene que estar autorizado por algo. ¿Y qué es ese algo? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo autorizó a esta protoiglesia, o esta ya se quiere decir grupo mayoritario, o iglesia, ya si le quieren llamar, a interpretar los textos sagrados. Tengamos en cuenta que esta de la interpretación de los textos era una de las cuestiones también que se daban en el judaísmo y en las sectas, quienes interpretaban la ley de Moisés y demás. Este es un tema que ya venía desde antes. Bueno, este tema continúa, pero ya respecto de la vida y del mensaje y de la misión del Mesías Jesús el Cristo, ¿no es cierto? La única depositaria del Espíritu Santo es la iglesia, para ellos, por supuesto. Están hablando como de sí mismos, ¿no? Por consiguiente, la única intérprete oficial de las Escrituras.
Los heterodoxos o disidentes serían falsos maestros, como aparece este pequeño término, aparece, esta pequeña frase aparece siempre, como falsos maestros, aquellos que interpretan de manera interesada y no correcta las escrituras. Es por esto que en las epístolas pastorales, en la de Judas y en la segunda de Pedro, que está acá, se rechace a los enfáticamente a los herejes, estos que se han apartado del depósito de la fe. Este depósito de la fe es justamente este tipo de tradición que se consideraba originaria de Jesús, esa tradición que comienza con Jesús. Entonces, para fines del siglo I comenzaron a difundirse un conjunto de doctrinas que fueron consideradas como parte de una tradición que comenzaba en el mismo Jesús. Esto es lo que le comentaba recién. Esto tiene origen en las cartas que Pablo hacía para sus comunidades. O sea, Pablo hacía cartas para orientar la actividad de estas comunidades que había fundado, y ahí ya empieza a verse como una especie de, entre comillas, palabra sagrada, como que esto fue de alguna manera, viene desde tiempos de Jesús, y bueno, comienza a ser tomado como algo sagrado por las comunidades, ciertas pautas, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué le vamos a hacer caso a Pablo en todo caso? Sí, es el guía de las comunidades, pero ¿qué autoridad tiene si no es de alguna manera este tipo de vínculo con Jesús o con, de alguna manera, una autoridad celestial? Recordemos que Pablo, según la tradición, Pablo fue protagonista de ese llamado, de ese llamado a formar parte de los seguidores de Jesús. Recordemos que era fariseo, judío fariseo, y que en un momento, por así decirlo, se transforma. Pero no se habla de transformación, se habla de llamado, cuando es en el caso de Pablo. Entonces Pablo tendría esa autorización del Espíritu Santo para, de alguna manera, bajar línea, dar consejos, autorizar o desautorizar, administrar las comunidades. Pues se dice, el gobierno de las primeras comunidades paulinas no estaba estrictamente organizado según cargos eclesiásticos, con funciones bien determinadas, sino que lo que primaba era el carisma de los dirigentes. Entonces, los dirigentes de esas comunidades no tenían cargos que fueran parecidos a los que después iban a venir, estos cargos administrativos digamos, muy fuertes, sino más bien eran elegidos por una especie de consenso entre la comunidad de acuerdo a sus capacidades. Por eso se habla de carisma, ¿no? Sin embargo, las necesidades de supervivencia organizativa, del deseo de estabilidad dentro de su entorno y del control de la doctrina llevó a la adopción de otro tipo de modalidad. O sea, cuando estas comunidades se hicieron cada vez más complejas, fue necesario otro tipo de autoridad más firme, ¿no? Antes de mediados del siglo II, la estructura de cargo estaba consolidada, pues la iglesia se iba organizando, copiando cada vez más modelos organizativos bien probados y ensayados en el Imperio Romano. Ahí es cuando aparecen en estas iglesias, estamos hablando de mediados del 2, o sea, recordemos que Pablo muere pasado la mitad del siglo I, ¿no es cierto? Ya estas comunidades que fueron avanzando y que ya estamos hablando ya de una iglesia, ¿no es cierto?, mucho más amplia, pero que de alguna manera sigue las líneas de Pablo. También recordemos acá que la iglesia que tenía origen en Jerusalén terminó disuelta, por así decir. No se sabe bien el destino que sufrió eso, y la iglesia, las comunidades o sea, la iglesia se nutrió de un modelo muy paulino. Estos
estos dirigentes de las iglesias fueron los obispos, los presbíteros y los diáconos. Estos nombres son nombres griegos, greco-latinos, ¿no es cierto? Porque vienen de esas estructuras. Nosotros hoy lo tenemos directamente relacionados con, con la iglesia, pero vienen de otro tipo de estructura. Son cargos administrativos, había que administrar las comunidades, ¿no es cierto? Los cargos eclesiásticos en la iglesia eran los depositarios del cuidado del mantenimiento de la tradición iniciada por Jesús. El obispo, que viene de episcopus, ahí está puesto en griego también, es vigilante, inspector, supervisor, superintendente. Fíjense que no tiene directamente que ver con lo que es el obispo hoy, si bien el obispo también, el obispado cumple esa función como de superintendente, hoy tiene un cargo que tiene más que ver por ahí con la liturgia y con todo este tipo de cuestiones, no tan... el obispo es un grado superior dentro de lo teológico de la iglesia. En este caso estaban más relacionadas con la administración de los recursos que con la parte teológica, ¿no? Después empiezan, por supuesto, a tener mucha más injerencia en lo teológico. Fíjense esto, la primera de Timoteo, ¿no? Dice, fíjense qué distancia tenemos con respecto de lo que se creía, cómo debería ser un obispo y cómo es un obispo, o qué funciones tiene un obispo hoy. ¿Cómo debe ser un obispo? O sea, para acceder a un cargo de estos eclesiásticos, ¿cómo debe ser una persona? Debe ser un hombre irreprochable, que se haya casado una sola vez, sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario y apto para la enseñanza, que no sea afecto a la bebida ni pendenciero, sino indulgente, enemigo de las querellas y desinteresado. Yo veo unas sonrisas por ahí. No hay que reírse. Que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos en la obediencia con toda dignidad. Porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Fíjese que desconoceríamos un obispo con todas estas características, ¿no? Porque, y bueno, está el celibato ahí en el medio que cambia absolutamente todo, más allá de lo desinteresado, la querella. Se supone que el obispo era un buen administrador de su vida, de los recursos de su vida y del material humano del que estaba rodeado. Pero claro, al existir luego el celibato, cambia todas estas expectativas, ¿no es cierto? Pasa a ser otra cosa el obispo. El presbítero, que significa que es el más anciano, decano, fíjense que acá también es como que bajó de categoría, ¿no es cierto? En esa época hay muchos, inclusive, cartas que no es que confunden, sino que se confunde en la interpretación de la carta si se refiere a un obispo o un presbítero, porque tenían una categoría similar. A veces no se sabe bien de quién están hablando, porque la categoría del presbítero y el obispo eran prácticamente la misma. O sea, tenían el mismo tipo de nivel, ¿no es cierto? Pues al principio no se llega a distinguir claramente del término supervisor del episcopo, ¿no? Que luego se usó exclusivamente para designar al obispo. Esto que les decía. Esto viene de la época de los consejos de ancianos, ¿no es cierto? El presbítero era una personalidad importante dentro del consejo de ancianos y tenían en un momento la máxima autoridad. Y el diácono, que está en un nivel inferior y que siempre es un servidor del presbítero o del obispo. Pero este tipo de estructuras no es propia de la iglesia ni de la religión, sino más bien de la administración, civil o pública, ¿no es cierto?, del mundo greco-latino. En los Hechos de los Apóstoles se insiste en la idea de misión universal. Los apóstoles deben lanzarse a predicar como encargados y sucesores de Jesús. Recordemos que este tipo de cosas también muchas veces
se suponen que son como intervenciones posteriores sobre los evangelios. Algunos agregados aparecen enfáticamente marcando estas cosas, ¿no? Recordemos esto de Pedro, eres Pedro y yo construiré mi iglesia y todo este tipo de cosas así. Era como ellos, digamos, había grupos que tenían de alguna manera llegada a esos textos y la posibilidad de manejarlos. Entonces, la iglesia se fue fortaleciendo en eso, en el hecho de marcar qué elementos de estos textos o cómo alterar ciertos textos para que le vayan dando fuerza, para que le vayan dando legitimidad a ellos mismos, ¿no? A ese grupo. Dice, entonces, los sucesores de Jesús, en primera instancia los apóstoles, pero después serían los elegidos de los apóstoles, los elegidos de los elegidos de los apóstoles y demás, eran los que tenían legitimidad para interpretar la escritura y decir, por supuesto, qué libros entran y qué libros no entran dentro del canon y demás, ¿no? Dice, el primer testimonio claro de la idea de sucesión apostólica unido con la obligación de propagar el Evangelio se halla en la primera epístola de Clemente, de autor desconocido, pero que se compone al final del siglo I y forma parte, bueno, de la colección de los padres. Eso para marcar desde cuándo empieza enfáticamente esto. O sea, la relación entre sucesión apostólica y justamente la obligación de propagar el Evangelio. ¿Y qué Evangelio? Evangelio como, estoy hablando acá no de un libro particular, sino del mensaje de Jesús, del llamado mensaje de Jesús. Entonces, ¿quiénes eran los autorizados de propagarlo? Y bueno, lo que venían en línea en la sucesión apostólica. El tema está que cómo se hacía su sucesión apostólica, porque muertos los apóstoles, ¿quiénes son? O sea, los apóstoles estaban legitimados por Jesús. Y Pablo, el llamado el apóstol, estuvo legitimado directamente por una aparición divina, el llamado ese, ¿no? Pero al resto no se les apareció el Espíritu Santo. Entonces, no los iluminó el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hacer eso, no? Dice, antes del año 200, la gran iglesia aparece ya consolidada, controlada por una jerarquía que se justifica como sucesora legítima de los seguidores inmediatos de Jesús. Esto es también uno de Timoteo, y dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en la palabra de conducta, amor, espíritu, fe y fuerza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de mano del presbiterio. O sea, los autorizados estaban legitimados por una especie de transmisión a partir de los cargos jerárquicos. O sea, la imposición de manos. La imposición de manos era como una transmisión de el poder que daba el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no había, digamos, descendido sobre el que hacía la imposición de manos. No, porque ese había sido puesto por las manos de otro y así. Entonces, de esa manera es como que legitiman que hay una transmisión de una especie de iluminación para poder llevar adelante esta misión de manera, entre comillas, autorizada. ¿Se entiende? Un médico ahora es médico porque lo autoriza la universidad. ¿Se entiende? Y lo autoriza el Estado. Fíjense que cuando un médico va a otro país no está autorizado, tiene que revalidar y en un momento en que existen las reválidas y demás. Pero si no, ¿quién dice que es médico? Es médico en Argentina, pero no es médico en España. ¿Se entiende? Bueno, ahí hay un instituto o en todo caso las instituciones argentinas entran en vínculo con las instituciones de otros países y se ponen de acuerdo que el médico puede ser médico acá y en los otros países también a través de esa legitimación. Pero en este caso,
donde no hay una institución que legitime, se tienen que legitimar a sí mismos. ¿Y cómo se legitiman a sí mismos frente a los demás? Diciendo que el Espíritu Santo lo iluminó a ciertas personas y esa persona a través de la imposición de manos iban como propagando esa legitimidad para producir este proceso que no fue algo simple ni fue algo pacífico. La posesión de la verdad lleva a actos violentos, ¿no? Otro de los elementos que andaba flotando por entonces, que tenemos que tenerlo también en cuenta, es la separación del cristianismo y el judaísmo. Cuando el cristianismo se separa, cuando deja de ser una secta judía. Dijimos que para la época de Yamnia, aproximadamente en torno al año 90, los judíos terminan echando a los cristianos de la sinagoga, o sea, hasta la escritura del libro del Evangelio de Juan, donde se ve este tipo de cuestiones, justamente el Evangelio de Juan arremete contra este tipo de prácticas, y si el Evangelio de Juan está enojado es porque querían seguir siendo judíos de alguna manera, por lo menos en esa línea, ¿no? Los echaban de la sinagoga, pues ya eran considerados heréticos, ¿no es cierto? Recordemos que el Evangelio de Juan se escribe en torno al año 100. Esto es posterior, este vínculo sigue, ¿no es cierto? Porque los cristianos se siguen siendo para ellos judíos, siguen considerándose judíos. Bueno, ¿cuándo se rompe esto? A partir de un momento el cristianismo empieza a forzar, digamos, a intentar separarse de ellos. Por un lado, recordemos el tema de las guerras. Los romanos habían estado en guerra con los judíos hasta el año 135, creo que, si no mal no recuerdo, y perseguían en todo caso o se alarmaban frente a algo que podría, alguna manifestación que podrían ellos considerar que era judía. Entonces los cristianos tratan de ir diciendo, sí, nosotros somos judíos, pero no somos judíos que vamos a ir a la confrontación, sino que nuestro reino está en el reino de los cielos, no está acá, como el reino judío que era en esta tierra. Entonces, nuestro Mesías, un Mesías trascendental del final de los tiempos, entonces con eso, de alguna manera, mantenían calmado a los romanos y que de alguna forma no los consideraban como estos judíos que querían instalar el volver al reino de Israel, ¿no es cierto? El problema que tuvieron con los cristianos fue otro, y fue el tema del culto al emperador. Pero eso digamos, fue aparte de esto y posterior, ¿no? Entonces, tanto cristianos como judíos comenzaron a definirse a sí mismos y a su religión. Esto empieza en Yamnia, ¿no es cierto? Esa definición de qué era judío comienza ya por parte de los mismos judíos en Yamnia, pero después también los cristianos, cuando se ven fortalecidos, toman la posta durante el siglo II. Enfatizando las diferencias entre los dos grupos. Primero una identificación y después marcar la diferencia. ¿Se entiende? Hay gente que es centralista y gente que es de ñul. Esa sería la identidad. Pero el de central es archienemigo del de ñul. O sea, señalar cuál es el enemigo. Hay muchos enemigos, pero hay uno en el cual se concentra todo. Y es justamente, en este caso, de ñul y central, uno y otro. O sea, la identificación por un lado del grupo, la autoidentificación, nosotros somos esto, pero también identificar al enemigo, señalar al enemigo, marcar con bastante definición el enemigo. Eso es muy importante para los grupos. Dice, uno de los primeros escritores cristianos en hacerlo fue Melitón, el obispo de Sardes, que queda en Turquía, quien en torno al año 167 dio un sermón en el que sostenía que al crucificar a Jesús los judíos habían asesinado a Dios. Es bastante fuerte, ¿no? Entonces, y por lo tanto, el pueblo judío en general era culpable del crimen. Fíjense que acá también está el tema de marcarse como cristianos por un lado, pero como que los judíos eran otros. ¿Por qué? Y porque fíjense, el año 167,
estaban ahí nomás de haber terminado, o sea, en Roma todavía seguía en la atmósfera la idea de los levantamientos judíos. Entonces, los judíos son otros, inclusive mataron a Dios los judíos. Entonces, de alguna manera, esto iba para marcar al enemigo, pero también decirle a los romanos, nosotros no somos como ellos son otros. Somos nosotros y los otros. Entonces, esto es una pequeña síntesis de los problemas y de las cuestiones que estuvieron durante los siglos II y III. La iglesia cristiana se afianzaba en casi todas las provincias del imperio. O sea, el cristianismo tenía mucho éxito. Bueno, el éxito del cristianismo ya estuvimos comentando en otras oportunidades. Es de alguna manera similar, por supuesto, algunos elementos, a la expectativa que tenían las personas respecto de las religiones mistéricas, el hecho de la salvación para todos y no para unos pocos elegidos. El cristianismo, el cristianismo derivó del cristianismo paulino. El cristianismo paulino era universalista, todos se podían salvar si participaban, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cuestiones de poder salvarse con muy poco, había que prácticamente bautizarse para aceptar a Jesús, para poder salvarse, era muy atractivo. Entonces el cristianismo se difundió con mucha rapidez. Comienzan a surgir escritores cristianos que desarrollan nuevos aspectos de la teología o que defienden su religión ante los ataques de los paganos. Esto que yo decía, la producción literaria para marcar de alguna manera identidad, pero también para enfrentar a los competidores dentro de este tipo de carrera, ¿no? Que eran, en este caso, los paganos y particularmente los paganos, pero también y fundamentalmente estos grupos cristianos que se consideraban heréticos. Se inician y se difunden por escrito las primeras disputas teológicas con los judíos, estos que nombrábamos recién, que consideran al cristianismo como una secta herética. El cristianismo se separa definitivamente del judaísmo y se hace autónomo. No hay una fecha clave, pero se supone que esto pasó después de mediados del siglo II. Recién después, a mediados del siglo II, el cristianismo se separa y ya está separado para fines del siglo II y ya es una religión distinta. Pero hasta ese momento era prácticamente la misma, era una secta de esa religión, ¿no? Y por otro lado, el tema también de las persecuciones. Pero justamente yo puse esto ahí nada más que para dejarlo planteado. El año que viene por ahí vemos también algunos temas relacionados con esto, pero ya con documentación y demás. Y si al contrario de lo que el cristianismo ha difundido, no fueron continuas las persecuciones ni generales, sino esporádicas y puntualizadas, aunque con frecuencia eran muy crueles. Hubo varias persecuciones a los cristianos, pero no todos los emperadores romanos siguieron a los cristianos. Entonces, las persecuciones cristianas estuvieron fundamentalmente orientadas contra esta posición de los cristianos de no rendirle culto al emperador. No era por una cuestión religiosa en sí, sino que era por esta falta de una especie de conciencia civil en todo caso, ¿no? El rendirle culto al emperador era rendirle culto al Estado romano. Entonces, otro tema, otro nudo importante en esto es el tema de los evangelios canónicos y apócrifos, que algo ya estuvimos hablando en las clases anteriores, ¿no? Dijimos que se había establecido un canon que era el Nuevo Testamento, y bueno, a partir de ahí se va estableciendo, va teniendo forma la parte material de la doctrina, ¿no? Porque el Nuevo Testamento es palabra sagrada. Bueno, ¿cómo se hizo para hacer eso? Para hacer eso hubo que declarar que ciertos textos estaban legitimados y otros no.
Por eso las escrituras canónicas son las obras que fueron inspiradas por Dios. Esa es la condición. Bueno, ¿quién decía que eran inspiradas por Dios? Y bueno, el grupo de alguna manera de iluminados que eran los de la sucesión apostólica. Entonces ellos decían, esto está inspirado y esto no está inspirado. Y las escrituras apócrifas, que se llaman, son todas aquellas obras que eran similares, que también circulaban, pero de un origen no divino. Y bueno, y fueron dejadas afuera. El tema está que quién dice qué cosa es inspirada y qué cosa no. Los 4 evangelios, como de alguna manera hablan de una forma bastante parecida de un Jesús, tienen contradicciones, como estuvimos viendo, como estuvimos comentando. Sin embargo, el espíritu de ese Jesús es más o menos parecido, entonces esos fueron considerados inspiración divina. Acá puse una aclaración que apócrifo quiere decir en todo caso oculto o secreto, por eso hoy tendríamos otra acepción de esta palabra, ¿no es cierto? Como algo que no es auténtico. Y esto, por supuesto, que deriva de este tipo de selecciones, ¿no? Se conservan un total de 50 evangelios apócrifos. Los evangelios estos llamados apócrifos son posteriores a estos primeros evangelios que consideraban la vida de Jesús, ¿no? Que un texto sea considerado como canónico o apócrifo resulta de un proceso histórico que se dio varios siglos. Obras que inicialmente fueron canónicas, luego pasaron a la categoría de apócrifa y viceversa. Hay obras que se sacaron, obras que se pusieron. Fueron las discusiones de los apologistas cristianos lo que después llevó a hilar más fino en esta cuestión del canon, ¿no? Bueno, para que tengan una idea, yo puse algunos acá. Pero estos son algunos evangelios que son considerados apócrifos, o sea, evangelios, textos de la época, pero que el grupo que seleccionó consideró que no eran de inspiración divina, porque algunos de estos se oponen mucho a los otros 4. Entonces, ya teníamos con la diversidad de pensamiento de los evangelistas del Nuevo Testamento, imagínense si metemos todo esto, es cualquier cosa. Entonces, esa selección, ese tipo de diversidad de grupos, que cada grupo escribía su evangelio o sus evangelios, sus textos, cada sector tenía su opinión, su interpretación y escribía su propia versión o ciertos aspectos que le interesaban. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, evangelios que tienen que ver con la asunción de la Virgen, cosa que los otros evangelios no se ocupan demasiado de eso. Entonces, centraban, por ejemplo, su atención en las mujeres, cosa que los 4 evangelios no ponen mucho énfasis en eso, salvo ciertas menciones por ahí, como el evangelio de Juan, por ahí que le da más importancia a las mujeres. Entonces, estos y otros más fueron los que quedaron afuera del evangelio. Pero nos hablan, o sea, como todo documento, habla mucho más de las personas que lo escribieron, de las preocupaciones, de los intereses de las personas que lo escribieron, que de la persona a la que está haciendo referencia. Por eso son evangelios que hablan sobre Jesús, la vida de Jesús y demás, pero dicen más sobre el momento en que se escribieron que sobre Jesús, del cual casi no tenían datos, digamos. Recordemos que sobre Jesús no hay muchos datos. El gnosticismo era una de estas tipos de gran corriente que había en la época y gran enemiga de alguna forma de la iglesia centralizada, de esta gran iglesia que va a ser después, ¿no? Ya estuvimos hablando en la clase pasada de esto. La gnosis cristiana se caracterizó por una dualidad divina. ¿Recuerdan esto? Entre Dios identificado con Yahvé del Antiguo Testamento y un Dios de carácter trascendental que había sido predicado por Jesús. ¿Recuerdan el tema del gnosticismo de la clase pasada? Dijimos que uno de los principales motivos, por así decir, del gnosticismo era el descontento
con ciertas cuestiones que estaban vinculadas particularmente con el Antiguo Testamento, y una de esas era, por ejemplo, la existencia del mal. ¿Por qué si Dios era bueno existían las cosas malas? ¿Por qué existía el sufrimiento? ¿Por qué existía todo lo que sea malo? Por otro lado, también había solían tener algunos de estos grupos, solían tener una exaltación de la mujer, porque la iglesia, como se estaba constituyendo la iglesia, era una iglesia de naturaleza patriarcal. Recordemos que en la antigüedad estuvieron muy vigentes los diversos cultos a las diosas madre. Entonces el judaísmo es como que termina, es el último golpe que se le da a eso. La religión en realidad de la antigüedad también, ¿no? Pero siempre tenían alguna diosa por ahí dando vuelta, pero el cristianismo lo liquida, totalmente liquida la imagen de la diosa, y Dios es hombre y es solo, ¿no? Entonces hay una idea de revalorar la imagen femenina. Y por otro lado, otro de los elementos del gnosticismo era combatir la sucesión apostólica, esta idea de que por qué este grupo va a ser el autorizado por Dios para decidir qué era y qué no era cristiano. Entonces, por supuesto que los gnósticos de alguna manera se constituyeron en los destinos de estas armas intelectuales y no intelectuales de este grupo mayoritario que dedicado a combatirlos, ¿no? Bueno, las dos corrientes más importantes, el valentinismo y el setianismo, pero la variedad gnóstica no se reduce a ellos, y llega a tal punto que algunos de los grupos para la historiografía contemporánea son difíciles de encuadrar en la característica simplificada y conocida para la definición del gnosticismo. Entonces, el gnosticismo es una categoría que se crea para este tipo de grupos con ideas cristianas particulares, de las cuales en la clase pasada dimos una línea muy general, pero cada uno de estos tienen énfasis y elementos nuevos diferentes a otras, ¿no? Por eso hay grupos que son muy difíciles de encuadrar dentro de esto. El gnosticismo fue una doctrina tremendamente incómoda para el cristianismo temprano, porque en primer lugar poseía un soporte filosófico superior. Recordemos que el gnosticismo se nutre de la filosofía griega, particularmente del platonismo, por esta idea del demiurgo, esta idea de un universo ideal y un universo que es el nuestro, que es una mala copia de ese ideal y todo tipo de cosas. Tenía un andamiaje filosófico que el cristianismo hasta ahora no tenía, lo tuvieron que construir después. Entonces, era un elemento muy complicado porque tenía ciertas bases filosóficas de una filosofía aceptada ya para entonces, ¿no? Superior, y en segundo lugar, su hipótesis metafísica daban lugar a normas morales contradictorias. ¿Por qué esto de normas morales contradictorias? Y porque recordemos que algunos grupos gnósticos, partiendo de que existía el mal y que este mundo del mal, el mundo del mal era el mundo de la materia, el mundo creado por el demiurgo, se despojaban de todo lo material. Inclusive algunos ni siquiera tenían hijos, justamente porque era continuar en el mundo de la materia, y ellos lo que querían era de alguna manera ascender al lugar natural del espíritu. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿no? Pero otros tomaban mucho énfasis en el tema de la gnosis, del conocimiento, de esa sabiduría profunda, y por tanto, si tenían el conocimiento profundo, no había ningún tipo de prohibición moral. Entonces oscilaban entre esas dos cosas, depende de los grupos. De todas maneras, esto era muy complicado para la tarea de la iglesia, porque si algunos de estos grupos tenían mucha fuerza, iban en contra de lo que la iglesia pretendía establecer. Bueno, acá yo marqué
algunos protagonistas de esta lucha contra los herejes, ¿no? Como Irineo de León. Bueno, escribió una especie de tratado muy, muy importante, de mucha difusión, este Adversus Hereses, es contra los herejes, ¿no? Y bueno, ellos trataban de cercarlos y de describirlos y combatirlos, ¿no? Y muchas de estas cosas, mucho de lo que se sabe de estos grupos, de estos diversos grupos, múltiples grupos que había, lo conocemos a través de justamente de las obras críticas y no tanto de las obras escritas que dejaron, porque muchas de estas obras fueron sistemáticamente eliminadas por esta iglesia primitiva, ¿no? Al combatir se eliminaban las obras. Este grupo de textos de Nag Hammadi que vimos, no me acuerdo si la clase anterior o la clase pasada, son textos que se salvaron porque los escondieron del avance cristiano, ¿no? Pero muchos se perdieron definitivamente, de otros no hay prácticamente noticias. De algunos grupos, por ejemplo, aparecen nombrados por estas personalidades, pero no se ha encontrado nada, hay muchos textos perdidos. Bueno, el otro es Clemente de Alejandría, Tertuliano de Cartago, otro escritor también muy, muy importante, Hipólito de Roma. Entonces, eh, estos escritores se establecían como combatiendo las herejías en pro de la ortodoxia o, digamos, de alguna manera la doctrina correcta o la correcta interpretación de las escrituras. De alguna manera, ortodoxia quiere decir eso, ¿no? Es la correcta opinión, la correcta interpretación de las escrituras. Todo lo que estuviera fuera de esa ortodoxia, eh, por supuesto que era considerado hereje y había que combatirlo. Ahí está mi perro ladrando. El único perro autorizado a ladrar. Para los cristianos del siglo IV, la herejía era una corrupción de la verdadera doctrina. Esto es lo que les comentaba, ¿no? San Ambrosio afirmaba que los herejes son verdaderos enemigos que atacan la fe. Y Agustín hizo un tratado para reconocerlas, para que el creyente de alguna manera las reconociera y las evitara, y hizo un catálogo de 88 herejías a ese momento, ¿no? Sin embargo, el texto más consultado es el más conocido también, el de Isidoro de Sevilla, que hizo una especie de enciclopedia, se supone que es la primera enciclopedia, que es la etimología, y hace un listado de 77 herejías. Bueno, estas son algunas para que por lo menos las veamos, las tengamos más o menos presentes. O sea, estas herejías tenían bases cristianas, de alguna forma eran cristianismo, en términos generales, eran cristianismos que fueron, estaban, digamos, que había que combatir, que había que eliminar, porque todo este tipo de grupos no adherían a lo que era la llamada correcta interpretación u ortodoxia de esta iglesia. Están los simoníacos, hay muchos que son muy conocidos, otros que no se conoce absolutamente nada, pero están nombrados acá. Los basilidianos son conocidos, ¿no? Bueno, grupos gnósticos en términos generales, ¿no? Pero los cainitas, los setianos, a ver, algunos que sean también conocidos. Bueno, después los cátaros, los maniqueos. Fíjense que estamos hablando del siglo VII, ¿no? Hay muchas de estas que pertenecen a la Edad Media, muchas no las podemos ver nosotros, pero los ebionitas, por ejemplo, los nestorianos, luciferianos, los pelagianos, bueno,
esto se nos sale de nuestro recorte temporal, pero yo les quería mostrar la cantidad de grupos que había. Bueno, vamos a tomar, por ejemplo, el tema de algunos grupos que eran judaizantes. Estos judaizantes, estos grupos judaizantes, eran grupos que se suponían que eran descendientes de ese grupo de cristianos afincados en Jerusalén, de lo cual, digamos, como yo les comentaba, la iglesia evoluciona a partir del grupo paulino. Este era el grupo de alguna forma que habían dejado los apóstoles que se habían instalado en Jerusalén. Este es un grupo particular que es el de los bionitas. Este Eviram quiere decir pobres en hebreo, ¿no? Y justamente se decían que eran los pobres de espíritu, todo tipo de cosas así. Creían, como los primeros seguidores de Jesús, que el Mesías era humano y eran fieles a la ley de Moisés. Fíjense que son muy judíos en cuanto al pensamiento, ¿no? El Mesías es humano y de alguna manera va a venir a hacer una acción vinculada con el Dios Padre y demás, una función trascendental, pero como humano, acá en la tierra. Es distinto a esta idea de un Mesías trascendental, ¿no? Y cumplían con la ley de Moisés. Fíjense que Pablo había, de alguna manera, abolido la ley de Moisés. ¿Recuerdan eso? ¿Se acuerdan de algunas cosas? Lo dimos hace bastante tiempo, pero ahora, este año le hemos dado. Lo que pasa es que parece que cuando uno se empieza a ver estas cosas, se da cuenta de la cantidad de cosas que vimos, y por más que la hayamos visto el mes pasado, ya parece un tiempo lejano, ¿no? Bueno, se cree que son los autores del Evangelio de los nazarenos, de los hebreos y de los ebionitas. Estos evangelios circularon entre la comunidad hasta el siglo III. Luego local va perdiendo fuerza hasta terminar extinguiéndose entre los siglos VI y VII. La comunidad se había expandido bastante fuera de Jerusalén, dice. Además, creen que de creer en Jesús, la ley de Moisés es necesaria para la salvación. Cosa que, como yo les comentaba, Pablo ya había dicho que no, que justamente quien creyera, quien quisiera seguir intentando cumplir con esa ley que no se podía cumplir, que era la ley de Moisés, las leyes de Moisés, digamos, la ley de Moisés en términos genéricos, lo podía hacer, pero que no era necesario, decía Pablo. Bueno, estos seguían insistiendo en eso, eran muy jerosimitanos, digamos, que muy de la ciudad de Jerusalén todo esto, ¿no? Muy judío. Para ellos, Pablo es un hereje y un malvado. Es el falso profeta por excelencia. Respecto al templo, y luego de la destrucción del mismo, afirmaban que Jesús había venido al mundo para abolir, gracias a su propia muerte, los sacrificios cruentos, porque ya no sacrificaban animales, entonces justificaban esa no sacrificio de animales con esto, ¿no? Sobre la naturaleza de Jesús tenían unas ideas que decían proceder de la tradición desde Pedro y de Santiago. Jesús era plena y exclusivamente un ser humano. No nació de María Virgen, sino de su alumbramiento fue como de un ser humano normal. O sea, si Jesús era un ser humano normal, si era un Mesías humano, ¿qué necesidad habría de que naciera de una virgen? Entonces, eso es lo que, imagínense que esto, ya en la iglesia de entrado el siglo II, era terrible de que esto se difundiera, de que esto prosperara. Entonces había que combatirlo, había que sacarle autoridad a este tipo de este tipo de discurso, ¿no? Fíjense que estamos en todo caso, hablando de esta iglesia del siglo II, o en todo caso un poco a alguna parte del siglo III. Todavía la iglesia no tiene poder combativo militar, lo va a tener después, cuando la iglesia se instala como única religión del Imperio Romano. Ahí las cosas cambian. Hasta ahora eran discursos literarios, revueltas, demás, y punto. Pero la iglesia después se va a poner mucho más dura cuando tenga poder imperial. No recuerdo ni dónde quedé. Acá.
Algunos sevionistas defendieron una teología adopcionista. Sostenían que Jesús había sido adoptado por Dios por haber guardado la ley de Moisés mejor que nadie. Fíjense, entonces, son interpretaciones. Como Jesús había sido el que mejor había cumplido con la ley, era muy opuesto a Pablo, toda esta idea, ¿no? Entonces había sido adoptado por Dios, era hijo de Dios en una adopción. Tengamos en cuenta que este tipo de adopcionismo ya había estado dando vuelta. Fíjense que el mismo Evangelio de Marco da a entender de que Jesús es divino a partir del bautismo y era grande ya. Es como que fue adoptado de alguna manera, ¿no? Esta idea de hijo de Dios no podía circular enfáticamente en el mundo judío porque sería estaría en contra del monoteísmo. Por ese mismo motivo, estos eran muy judíos y negaban esa posibilidad, digamos, de que sea hijo de Dios. Era como un hijo adoptado, por decir, como lo eran, por ejemplo, ciertos reyes y demás, digamos, eran como elegidos de la divinidad única. Otro grupo era el que dejó el Evangelio de Tomás, que se encontró en este grupo de textos de Nag Hammadi. Se considera original de Siria, posiblemente un grupo proto-gnóstico, porque no da el tiempo para la época del gnosticismo todavía, ¿no? Recordemos que la gnosis, y recordemos que el Evangelio de Juan se decía que venía de un clima de gnosis, pero el gnosticismo aparece después, ya cuando hay formalizaciones. Por eso se habla de proto-gnóstico. Su fecha de composición está muy discutida, va del 60 después de Cristo al 140. Es bastante amplio, ¿no? Es muy diferente en tono y estructura de otros apócrifos del Nuevo Testamento y de los 4 evangelios canónicos. No es un relato narrativo de la vida de Jesús. Su texto consiste en logias o dichos atribuidos a Jesús, a veces independientes, a veces incrustados en diálogos, en parábola. Entonces, cuando este evangelio empieza, dice que como que son los verdaderos dichos de Jesús. Por eso algunos consideran que tiene alguna familiaridad este evangelio con el famoso evangelio perdido Q. ¿Recuerdan de la fuente Q? Esta fuente que se sabía que los evangelistas habían consultado porque eran elementos comunes, pero que nunca se habían encontrado. Entonces muchos dicen que este también tiene relación con eso, con ese tipo de dichos de transmisión oral que tuvieron, que supuestamente circuló en torno de Galilea. El texto contiene una posible alusión a la muerte de Jesús, pero no menciona su crucifixión, su resurrección o el juicio final, ni menciona la misión mesiánica de Jesús. Jesús es encarnación de la sabiduría de Dios, y acá aparece el tema de la sabiduría, ¿no? Este tipo de gnosis, ¿no? La redención se consigue gracias a prestar atención y creer en el mensaje de Jesús, revelador sabiduría. Esto que hablábamos también, ¿no? Esto sí es bien gnóstico, por eso se habla que es un proto-gnóstico. Ya tiene elementos que pueden hacer parte fundamental del gnosticismo. Los simonianos. Simón el Mago, ¿no? Que ya aparece nombrado en los Hechos de los Apóstoles. Dice, lo consideran el padre de las heterodoxias. Dicen, estos escritores cristianos dicen, acá empezó todo, acá empezaron a irse para otro lado. ¿Por qué? Porque es el más antiguo que está citado en los Hechos, ¿no? Viendo Simón que por la imposición de manos, ahí está el tema de la imposición de manos, de los apóstoles se otorgaba el Espíritu Santo, esta idea de este derecho apostólico, ¿no? a tener para predicar el mensaje, le ofreció dinero diciendo, dadme a mí también ese poder, de modo que al que imponga yo las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro contestó, que tu dinero vaya contigo a la perdición porque intentaste comprar con dinero el don de Dios. No tienes arte ni parte en este asunto, ya que tu corazón no es recto a los ojos de Dios.
Entonces, se supone que según los escritores posteriores, es el primer hereje, por así decir, ¿no? El primero que se separó, el que generó todo este tipo de... Pero es para encontrar un punto de inicio. En realidad era parte de una diversidad, ¿no? Los simonianos eran judíos samaritanos, probablemente independientes ideológicamente del cristianismo, pero que debían ejercer en ciertos cristianos una notable influencia. Y este era el problema. Tanto como para ser considerados peligrosos. Difundieron la idea de que Simón era el primer gnóstico y padre de los demás. Según Irineo de León, Simón y Helena, una consorte de Simón, equivalente al pensamiento femenino, esto lo redacté muy mal, equivalente al pensamiento femenino de Dios, fueron efectivamente adorados como dioses por sus seguidores. Recordemos que algo parecido había pasado también con Juan el Bautista, ¿no? Que tuvieron que ir combatiéndolo. En los evangelios se lo va como degradando cada vez más Juan el Bautista porque tenía muchos seguidores. Y muchos seguidores creían que Juan el Bautista era el Mesías. Entonces, la iglesia, al establecer que Jesús era el Mesías, tenía que ir combatiendo, pero no podía combatirlo de manera tan directa, eh, eh, porque eran muchos, entonces, y eran muchos y muy afines. Entonces, fue lo que fue es dándole categorías a Juan el Bautista que eran muy inferiores a las de Jesús, como un anunciante. Lo fue llevando hasta el grado de anunciante. Entonces, recordemos lo que decían los gnósticos. Acuérdense que esto del pleroma y de esta cuestión del Dios único y que tenía una emanación y que era el pensamiento y que eran una especie de pareja. ¿Recuerdan esto que hablamos en la clase pasada? Bueno, Helena se consideraba ese aspecto femenino de la divinidad dentro de esto. Por eso este tipo de tema después pasa a lo que se va a llamar gnosticismo, ¿no? Y que se supone que fueron, según se dicen los comentaristas, fueron adorados como dioses. Simón había descendido desde la altura, de acuerdo al discurso, ¿no? Como redentor, y había engañado a las potencias celestes malvadas, los ángeles del demiurgo, muriendo también aparentemente en la cruz. Había una cuestión muy complicada. O sea, de todo esto, sacar un discurso único, centrado en la imagen de una personalidad que fue Jesús y tratar de que sea el único que murió en la cruz y que como redentor y demás, era bastante complicado. Porque estas ideas estaban circulando y si la iban pasando de un tipo a otro. Hay un grupo que también piensa que Juan el Bautista fue crucificado. Bueno, otro grupo, esto no estamos haciendo nada profundo, evidentemente, ¿no? Lo interesante de esto sería tomar los textos cristianos que hablan sobre estos documentos y tratar de verlos en los textos originales de los escritores que combatieron a estos grupos, ¿no? O tomarlos de los evangelios, de los escritos que algunos de estos grupos hicieron. Tal vez el año que viene por ahí nos centramos más, por lo menos agarramos 2 o 3 grupos de esto y lo trabajamos con los documentos, ¿no? Estamos comentando para que nos entre en la cabeza que esto era muy diverso, que esto era muy complejo de tratar de que a la iglesia le costó mucho lograr esa centralidad en este tiempo, ¿no? Los sofitas, nosotros tenemos esa palabra, ¿no es cierto? No directamente así, pero la tenemos en serpiente, los ofidios, ¿no? Nombre genérico de varias sectas gnósticas que se desarrollaron alrededor del año 100 en Siria y en Egipto. Daba gran importancia a la serpiente del Génesis, que por supuesto que la iglesia, como heredera del judaísmo, de alguna manera demonizó. La iglesia termina diciendo que la serpiente es del demonio, cosa que en la Biblia eso no está para nada claro. No dice en ningún lado que la serpiente fue el demonio, pero como ven el origen del mal, el castigo para algo que se hizo mal,
Entonces el mal es la serpiente que fue la que de alguna manera llevó a que se comiera ese fruto, ¿no es cierto?, del árbol. Sin embargo, como estos grupos son gnósticos y como consideran que el mundo es malo, la materia es mala, y la materia fue creada por el demiurgo, y el demiurgo es Yahvé, entonces todo lo que esté en contra de Yahvé es bueno. Y como la serpiente intentó pasarle el conocimiento a los primeros seres humanos, y Yahvé los castigó, y Yahvé es malo, la serpiente es buena. ¿Se entiende? Por eso adoran a la serpiente. Adoran a todo lo que, lo que vean que se opuso a Dios, al Dios bíblico, y que es el Dios que llevan adelante los cristianos del grupo centralizado de lo que va a ser la iglesia. ¿Se alcanza a entender esto? El Dios de la Biblia, Yahvé, es el creador de todo lo malo, porque la materia es mala, la materia se corrompe. Entonces, todo lo que esté en los textos que se oponga en algún momento a Yahvé va a ser bueno. Entonces, empecemos por el principio. El primer personaje que se opone a Yahvé es la serpiente del Génesis. Por eso son sonofitas, porque creen en la serpiente como un elemento del bien. Dice, daban importancia a la serpiente por su conexión con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la de con la gnosis, ¿no es cierto? Porque el conocer el bien y el mal, eso es la gnosis. Conocer que Yahvé es malo y que hay un Dios bueno que está por encima, es gnosis, es el conocimiento, eso es el conocimiento. ¿Se entiende? Dice, la imposición, dice, Yahvé es identificado con una figura negativa y malvado, el demiurgo llamado Yadabaoth. La imposición de la doctrina cristiana ortodoxa a partir del siglo IV implicó la destrucción de todos los textos ofitas. Algunos textos ofitas han sido recuperados en los textos de Nag Hammadi. Fíjense, yo puse esta imagen ahí porque la van a encontrar en muchos lugares. Es una imagen que está tomada en un tiempo de una especie de joya, de una especie de amuleto, que supuestamente es gnóstico, pero no se encontró eso. Está como una especie de colección de imágenes de antigüedades. Se supone que está tomada de una joya, de una piedra real. Hay varias por ahí que son parecidas, ¿no? Pero justamente este está exaltando ahí a una especie de divinidad con cabeza de león y cuerpo de serpiente, pero acá le llaman representación del demiurgo, porque sería una contradicción. Esto o no sería Ofita, o no sería el demiurgo, o no. Entonces hay varias cuestiones. Esto entraría en contradicción con los ofitas, ¿no? Porque si esto es el demiurgo no tenía que ver con la serpiente, sino que era opositor a la serpiente. Pero yo lo puse ahí porque si alguno busca van a encontrar. Pero tengan en cuenta de que esta imagen es controvertida, no por la imagen en sí, sino por la interpretación de que se le hace a esta imagen que no se conoce muy bien el origen. Los cainitas, otro grupo que se supone que era un desprendimiento de los ofitas. Fíjense, cainita viene de Caín. Están valorizando, Caín mata a Abel. Están valorizando a Caín, porque si Caín es considerado malo por la Biblia, entonces debe ser bueno. Porque la Biblia es la línea de los defensores de Yahvé. Y si Caín mata a Abel, y Abel era, digamos, el protegido de alguna manera de Yahvé, Caín es el vinculado con el Dios bueno, que es superior. ¿Se alcanza a entender más o menos cuál es el espíritu de estas cosas? Dice veneración a Caín por ser un reprobado del Dios de los judíos. También dedicaban un piadoso culto a todas las personas a quienes consideraban que Dios, un personaje angélico de jerarquía inferior, esa era la consideración que tenían de Dios, ¿no? De Yahvé. Había condenado. O sea, todos los que en la Biblia estaban condenados,
ellos lo revalorizaban. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia, al ser malo, condenaba todo lo que era contrario, siendo que entonces lo contrario era bueno y de alguna manera traían el mensaje del ser divino superior que era el bueno, que era el que había enviado a Jesús, al Cristo. Algunos de ellos creen que Judas, y esto es, adoraron a Brajas, que era un dios de los que se sabe que eran de los basilinianos. Este Abrajas sería el verdadero Dios, el Dios trascendental, ¿no? A veces van a poner Abraxas, así como está escrito ahí, y le va a salir también la serpiente esta, el demiurgo este. Por eso es todo muy contradictorio. Algunos de ellos creen que Judas entregó a Jesús porque éste tenía que destruir la verdad. Dice, otros en cambio agradecen a Judas porque su acción frustró la acción de las potencias espirituales que querían impedir la pasión de Jesús y la salvación del género humano. Entonces, fíjense que Judas es, entre comillas, enemigo de Dios en el Nuevo Testamento. Entrega a Jesús. Pero si Jesús, para la visión de muchos sectores, inclusive para la iglesia actual, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no hubiera cumplido la misión. Entonces Judas ayuda, es el elemento necesario para que la misión de Jesús se cumpla. Entonces Judas no puede ser malo. Para la visión de la iglesia católica debería ser así. Entonces, un sector de estos cainitas, de este grupo gnóstico, exaltan la imagen de Judas, inclusive por encima de la de Jesús mismo, porque sin Judas no se hubiera producido la salvación. ¿Se va entendiendo más o menos? Hay un libro, un cuento que se llama, de Borges, que se llama Tres versiones de Judas, que les recomiendo, porque se hace eco de esto. Borges no inventa nada, Borges lo redacta de una manera increíble, ¿no es cierto? Pero esto ya era un elemento conocido. Yo creo que yo les pasé una vez un textito que yo hice, un texto tipo periodístico así que hice una vez al respecto, creo que algunos lo tienen de ustedes, donde comento algún comentario de esto. Lo hice una vez para Semana Santa. Pero vean el texto de Borges, Tres versiones de Judas. Ahí trata de este problema y ahí si alguno no lo entendió muy bien de mi explicación, ahí lo van a entender un poco más. Por lo menos como nudo, ¿no es cierto? Entonces, se supone que este grupo fue el que escribió el Evangelio de Judas, donde se trata ese tema y que vamos a ver si el año que viene lo podemos explorar un poco, ¿no? Por eso nos quedó mucho para el año que viene. Bueno, el Evangelio de Judas fue encontrado en Egipto. No se sabe cuándo fue encontrado, porque cuando se localizó ya pertenecía a otras personas que los habían comprado, ¿no? Se supone que en el 78. Está escrita en copto. Recordemos que el copto era una lengua que era la última etapa de la lengua del antiguo Egipto. Ya, por supuesto que Egipto ya no habla más en copto. Ciertas comunidades por ahí religiosas lo tienen como lengua litúrgica, ¿no es cierto? Pero no como lengua. Ahora se habla el árabe, que es semita. Quedó como una lengua antigua, ¿no? Bueno, y puede datar del 300 después de Cristo. Bueno, ya había sido mencionado, ¿ven? Por Irineo de León, en ese catálogo ya había sido mencionado. Y bueno, y se cree que se compuso para el del 130 al 150. Ofrece una visión completamente diferente a la establecida sobre el vínculo entre Jesús y Judas. El propio Jesús había pedido a Judas que lo vendiera a las autoridades y le había dicho
dicho de que cumplía y de todos los discípulos la labor más importante, ayudarlo para que se lograra el plan. Y con esto, digamos, queda por el piso el hecho de decirle a un traidor Judas, porque Judas no fue un traidor, sino que fue el colaborador en el cual Jesús depositó toda la confianza para que la misión se cumpliera. ¿Se entiende cómo cambia la visión del Judas que propagó la iglesia con esto? Son cosas interesantes, ¿eh? No más allá que adhieran o no los creyentes a esto, son cosas que mueven, ¿no? Bueno, los setianos, nada más que para nombrarlo, ¿no? Creían en que dos ángeles habían formado, uno a Caín y el otro a Abel, que después de la muerte de este, una madre celestial no identificada había hecho nacer a Set, el tercer hijo, ¿no? Para crear de él una simiente y semilla pura. Sin embargo, debido a la copulación entre ángeles y humanos, había resultado una raza impura, y la madre envió el diluvio para destruir a los impuros y salvar la raza pura de Set por medio del arca. Los ángeles, sin embargo, lograron poner a uno de los miembros de la raza impura, Cam, en el arca, sin que la madre lo supiera, y de esta forma sobrevivió la simiente impura. Según algunos comentaristas, los setianos identificaban a Set con Cristo. Otros pensaron que para ellos Jesús pertenecía al linaje de Set, y otros que de hecho Set mismo, que era Set mismo enviado por la madre, que el mismo Cristo era en realidad Set, que había sido enviado por esta madre. Fíjense cómo aparece la madre como elemento central y no tanto el padre. Y en esto era lo que estaba diciendo yo respecto de esta crítica que hacían los gnósticos a esta forma patriarcal que había adoptado la iglesia. Es como digamos, la recuperación de esta diosa madre. El valentinismo, doctrina gnóstica llevada adelante por Valentín, probablemente autor del Evangelio de la Verdad. Bueno, aceptaban el canon ecuménico del Nuevo Testamento y no solían alterar el texto. Esto era el más peligroso porque estaban metidos dentro de la misma iglesia. Dice, solo la gnosis salva. Los valentinianos nunca constituyeron una secta o iglesia aparte, manteniéndose siempre en el seno de la comunidad ortodoxa. Entonces eran más peligrosos porque eran disidentes que estaban dentro de la estructura. Afirmaban que Jesús trae la salvación a la tierra como maestro verdadero del auténtico conocimiento de Dios. Lo único que vale para superar el mal y el sufrimiento en el mundo causados por un desconocimiento de cómo es la divinidad. Recordemos que la idea de la gnosis es hacer conocer al verdadero Dios, aquel que había mandado a Jesús, y conocer que Yahvé, el demiurgo, era el Dios malvado, el Dios perverso. Por eso el tema del conocimiento, ¿no? El sacrificio en la cruz no fue otra cosa que una extraña y especialísima ocasión para revelar el verdadero evangelio. Jesús no sufrió en verdad, sino que proclamó la enseñanza de cómo es el Padre. Ese era el conocimiento, ¿no? Y de cómo el espiritual, al unirse a él, el espiritual, recordemos que había categorías dentro de los gnósticos, ¿no? Los espirituales eran los que se iban a salvar. Ha de unirse a él por medio de las enseñanzas de Jesús, eliminando la ignorancia, la deficiencia y el error. Recordemos también el tema del error. El mundo material era fruto de un error. ¿Se acuerdan del error de Sofía, de la sabiduría y la relación con lo material, el demiurgo? La clase anterior la van a tener que revisar porque es muy densa. Esta clase vamos pasando cosas rápidas, pero la anterior fue densa. Durante el siglo XIII el cristianismo enfrentaba una serie de problemas, los cuales el más importante, teológicamente, era el relativo a la naturaleza divina o humana del Mesías. Entonces, si bien este tipo de problemas ya estaba, durante el siglo II, por supuesto que se dio este tipo de cosas, los evangelios lo tienen, pero no lo consideran una especie de problema. Está
Pero en los evangelios, por ejemplo, no está la Santísima Trinidad. La Iglesia, el discurso de la Iglesia nos hace creer que, leyéndolo de determinada manera, los evangelios hablan de la Santísima Trinidad, pero eso no está. Eso es un problema que aparece después. Por supuesto que aparece el Espíritu Santo, aparece el Hijo, el Padre, pero el Hijo no siempre es el Hijo directo, salvo en el Evangelio de Juan, no es el Dios uno en tres, ese tipo de cosas no aparecen claros, pero para nada. Son interpretaciones posteriores. Y la Iglesia, al ir desarrollando esa idea de Santísima Trinidad, tuvo que enfrentarse a diversos grupos. Era un problema llevar adelante todo eso, y de ahí viene después este tema en los concilios y demás, que nosotros por supuesto que no lo vamos a alcanzar a ver, materia para el año que viene también. Entonces, la negativa de los cristianos a cumplir el culto al emperador llevó a una serie de persecuciones, siendo la más terrible la bajo Decio en el 250 y la de Diocleciano en el 303, que finalmente pareció convencer a algunos que ya no se podría destruir al cristianismo. O sea, el cristianismo llegó a entrar tanto y entró mucho también en las clases acomodadas, es que se dieron cuenta que por más persecuciones que haya, no los iban a destruir. Por otro lado, ya el imperio evidentemente ya tenía problemas estructurales y demás, ¿no? Este es otro punto importante, la batalla del puente Milvio, uno de los puentes del río Tíber. ¿Por qué? Y porque en esta batalla Constantino vence a Magencio. Y de esta manera se acaba este tipo de gobierno que venía hasta ese momento, que había surgido en un momento y que acá tuvo el final, que era el de la tetrarquía, los tetrarcas, esto de el gobierno de el imperio oriental y el imperio occidental, ¿no es cierto? Este tipo de gobierno estuvo en permanente tensión y se resuelve acá. Cuando Constantino vence a Magencio, se establece como único emperador, crea Constantinopla del otro lado, en lo que va a ser después Estambul, crea Constantinopla y bueno, se establece como el único referente el referente máximo del Estado romano, ¿no? Lo que hizo, lo que se dice que hizo, porque hay dos, creo que hay otras más, pero hay dos escritores que escribieron sobre esto. Se dice que Constantino puso un emblema en el Abaum, que era el estandarte, vinculado con Cristo, y que por eso venció. Hay dos ideas. La de Lactancio dice que hay como hay dos versiones, que la noche anterior soñó con ese emblema y que puso algo que se llama estaurograma, que es la unión entre dos letras griegas, la tau y la ro. Imagínense que la tau es una cruz y la ro es como si fuera la P, ¿no es cierto? No es la P nuestra, pero se escribe igual. Entonces puso la cruz, yo como no lo puse ahí, ¿no? Estoy haciéndolo con los dedos, y la P acá arriba. Y otro, Eusebio de Cesarea dice que lo que puso fue la Gi-Ro, que es más común en la difusión cristiana, ¿no? Que es que tiene la Gi, que tiene la forma de la X nuestra, con Ro, que sería la forma de P, ¿no? No se sabe, porque evidentemente es una especie de leyenda construida después de la victoria. La cosa es que él adhirió a los
adhirió luego a los cristianos y tuvo que justificar que gracias a ese tipo de... la versión de Eusebio se produce al mediodía y mirando al sol, nada que ver, el otro es de noche, lo soñó la noche anterior. O sea, son contradictorias, ¿no? Son distintas, contradictorias, pero bueno, la idea de que con ese signo iba a vencer, porque esa era la frase, venció de alguna manera, de acuerdo con como dice la leyenda, fue gracias a eso que venció, entonces permitió a los cristianos, a través del edicto de Milán, permite a los cristianos continuar con su culto, ¿no? En realidad, el edicto este de Milán es en el 313, si mal no recuerdo, la batalla era en el 312, el año anterior, ¿no? Ya me olvidé. Sí, 312 cuando vence. 312, sí. Y en el 313, larga el edicto de Milán, declaró la libertad de culto, por lo que los cristianos pudieron desarrollar tranquilamente durante todo el siglo IV. Bueno, por supuesto que después vino Juliano el Apóstata, se vuelve un poco para atrás todo, pero en general el cristianismo tiene tanta fuerza ya y tan estructurado a partir de estas cuestiones, de esta estructura jerárquica de las que estuvimos hablando, que es muy difícil sacarla, digamos, conviene más incorporar el cristianismo que combatirlo. Finalmente en el 380 aparece el edicto de Tesalónica, en donde se declara al cristianismo como religión oficial del imperio, y ahí viene el combate fuerte entre esta iglesia ya fortalecida, bien establecida como iglesia imperial, y el combate efectivo a las herejías, ¿no? Los concilios y todo este tipo de cosas. Dice, el primer concilio de Nicea fue convocado por Constantino, dicen que fue contratado en realidad por el obispo, pero bueno, en realidad el que cortaba el bacalao era Constantino, consideró como el primer concilio de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa, que tuvo lugar el 20 de mayo y el 19 de junio del 325 en Nicea, ¿no? Después viene el tema del famoso credo, con el cual comentamos la otra vez en el comienzo de las clases y demás. Entonces, como podemos ver, acá es donde la iglesia ya se mantiene instalada con una fuerza que nunca tuvo antes, y a partir de acá es como fue imparable durante toda la Edad Media. Como podemos observar, nos quedaron muchos temas, nada más que hicimos un vuelo el día de hoy como para darle una especie de cierre, tener en cuenta algunas cosas que nos quedaron pendientes para el año que viene. Y bueno, creo que con esto ya daríamos por finalizado la clase de hoy. Los espero el año que viene. Bueno, damos por finalizado hoy. Bueno, lo espero el año que viene y listo. Muchas gracias por todo y bueno, buena suerte en la vida. Gracias, Marcelo, igualmente para vos. Gracias, Marcelo. Gracias. Gracias. Espero comentarios, sugerencias y demás.